Un placer saludar. Somos alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de México, plantel 22. Nuestro equipo está conformado por Diego Enrique Cruz Miranda, su servilleta Martínez Séptimo Sebastián y mi compañera Paola Michelle Pérez Medellín. En este video narraremos sobre el cómo era México en 1985 y cómo es ahora en 2019. A principios del año, la empresa Telmex o Teléfonos de México, la cual era una empresa de telecomunicación con sede en la Ciudad de México, firma un convenio con su sindicato para no afectar a los usuarios en caso de presentarse conflictos laborales. El 20 de enero se anuncia el descubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos en el Golfo de Campeche. A continuación hablaremos sobre la economía durante este año. Durante este año la economía creció por segundo año consecutivo y se observaron avances importantes en el cambio estructural. El empleo registró un incremento favorable y se adelantó en el proceso de reducción del tamaño del sector público. Pero a pesar de lo anterior, se revirtió la tendencia descendiente de la inflación anual, que se había dado desde abril de 1983. El mercado cambiario volvió a mostrarse inestable y el proceso de saneamiento de las finanzas públicas enfrentó algunas dificultades. Las tendencias desfavorables de la actividad económica se debieron, entre otras causas, al deterioro de los términos de intercambio que sufrió el país en 1985 y a una escasa disponibilidad de crédito externo. Esta última obligó a que los requerimientos del sector público y el crecimiento de la inversión y el consumo privados se financiaran casi exclusivamente con recursos internos, lo que provocó fuertes presiones en el mercado financiero y empujó al alza las tasas de interés internas. Además, el que la disponibilidad de recursos exterior escasa como fue, se presentará hasta la segunda parte del año, determina un adelanto en el crecimiento de la deuda pública interna y por consiguiente un incremento en el gasto por concepto de intereses de la misma. En las décadas de los 50 y 60 marcaron la consolidación y el crecimiento del INBA. Se construyó la Unidad Artística y Cultural del Bosque. Se inauguró en 1964 el Museo de Arte Moderno. Se creó la Pinacoteca Virreinal. Se restauró el Palacio de Buenavista, en el cual quedó instalado en 1965 el Museo de San Carlos. Entre los años 50 y 60 se inauguraron también la Galería Histórica Didáctica y el Museo Nacional del Virreinato, el Museo de las Culturas y el Museo Nacional de Antropología. El área cultural de la Secretaría de Educación Pública definió en los años 60 un nuevo perfil, bajo la forma de Subsecretaría de Cultura y su importancia creció en coincidencia con la creciente importancia mundial de un organismo cultural como la UNESCO, que promovió una mayor articulación de trabajo internacional en la materia.
Entre los años 60 y los 70, la subsecretaría pasó por un periodo de redefiniciones. Según se ilustra a continuación, en los años 60, el crecimiento del país y la necesidad de una diversificación de la política cultural dieron las condiciones para que en 1960 se instituyera la Subsecretaría de Asuntos Culturales, justo en un momento de especial auge de la política educativa, particularmente de la educación primaria. Ese año comenzaron a circular los libros de texto gratuitos que han resultado clave para la erradicación ya casi total del analfabetismo. Entre otros hechos que ameritan especial mención, se encuentran el traslado del Museo Nacional de Antropología en 1964 de la calle Moneda a su actual sede de Chapultepec y la fundación en 1966 de la Academia de las Artes instalada formalmente el 12 de junio de 1968. Durante el sexenio de 1964 a 1970, la prioridad educativa continuó siendo la alfabetización. En lo cultural se mantuvo una política centrada en la difusión de la cultura y el arte, como exposiciones, conciertos, publicaciones. Por lo tanto, en la SEP no se promovieron mayores cambios institucionales. Se trató de un periodo de consolidación dentro del cual cabe poner en relieve la incorporación de la Dirección General de Derechos de Autor y de la Unidad Artística y Cultural del Bosque. En abril de 1971, la Subsecretaría de Asuntos Culturales pasó a denominarse Subsecretaría de Cultura Popular y Educación Extraescolar y sucesivamente se convirtió en Cultura y Difusión Popular, Subsecretaría de Cultura y Recreación y la Subsecretaría de Cultura, en este último caso a raíz de la expedición de otro reglamento interior de la SEP. En 1985, la ciudad comienza a crecer de manera acelerada. A pesar de no tener un suelo favorable, al poco tiempo se comenzarían a construir edificios enormes como el rascacielos de Pemex. Comenzarían a destacar la arquitectura de edificios gubernamentales. La población que llegó a tener México era de casi 10 millones de habitantes. En cuanto al cómo se divertían los jóvenes, pues pasaban gran parte de su tiempo en centros nocturnos. El Rocotitlán era un lugar predilecto para los jóvenes amantes del rock, y para otro tipo de gustos, la gente procuraba ir a cabarets y centros de espectáculos. En 1985, la ciudad contaba con tiendas de abasto popular, como Conasuper, tiendas de autoservicio Gigante o Aurrerá, cubrían todo el mercado de consumidores. México fue sede del evento Centro Básquet, cuyo campeón sería Puerto Rico. Los automóviles en 1985 serían modelos renacidos de viejos modelos, revolucionando la nueva forma de ver a los automóviles.